Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de lo que es interruptor diferencial. Como lo vemos acá en la imagen, este es un interruptor diferencial típico de instalación domiciliaria. Puede variar un poco la presentación por marca o modelo, pero básicamente es lo que van a encontrar en la mayoría de las instalaciones domiciliarias. Lo que vemos aquí es la palanca para el accionamiento. Tenemos un botón de testeo para testear el funcionamiento del equipo. Generalmente se recomienda cada 6 meses aproximadamente por lo menos hacer una prueba de testeo. Tenemos el ingreso de línea o fase y neutro por aquí, la salida por abajo como corresponde. Tenemos aquí en el frente las características: tensión de funcionamiento, corriente nominal, LN, 25 amperes en este caso, y delta N, que es la corriente de accionamiento del equipo, ¿sí? Es la corriente por la que se va a activar. Si se detecta una pérdida de esta cantidad de corriente, que en este caso es 30 mA, el equipo se estaría activando, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver en detalle cómo funciona. Aquí tenemos el esquema para los planos unifilares, cómo se identifica el interruptor diferencial. Y bueno, vamos aquí al principio de funcionamiento. Esto es lo que hay internamente dentro de esa imagen que veíamos anteriormente, ¿sí? Esta es el botón de conexión, que es la palanca de la que hablábamos, y este es el botón de prueba, que también lo mencionamos en la imagen anterior. Dentro del interruptor vamos a encontrar este toroide, que es una especie de una arandela grande formada por un material que tiene la facilidad de conducir fácilmente el flujo magnético, ¿sí? Se llama toroide. No La función es captar el campo magnético que genera el conductor al pasar a través de esta pequeña bobina. Tiene dos bobinas exactamente iguales, una para la fase y una para el neutro. Cuando la corriente eléctrica pasa por esta bobina, genera un flujo magnético, y cuando la corriente vuelve y pasa por la bobina del neutro, genera otro flujo magnético que es exactamente igual al que se generó en la fase. Si el circuito funciona correctamente, si no hay ninguna pérdida en la instalación, el flujo magnético de la fase tiene que ser exactamente igual al flujo magnético del neutro. Quiere decir que la corriente que entra es exactamente igual a la que sale. Es esta ecuación que está acá arriba, y el flujo magnético, por lo tanto, también es exactamente igual. Al ser los dos flujos magnéticos exactamente iguales, se anulan, ¿sí? Y no hay ninguna corriente que se pueda detectar a través de esta tercer bobinita, que es la que activaría este electroimán para desenganchar la tecla en el caso de que si se produjese algún inconveniente o alguna descarga, que es lo que vamos a ver en la próxima imagen. En esta imagen tenemos una derivación a tierra que podría llegar a ser el desperfecto de algún equipo eléctrico, o mismo una descarga en una persona, un ser humano que ha tocado un equipo con un desperfecto, o una parte húmeda de alguna instalación donde hay una descarga, ¿sí? Entonces la corriente que estaría entrando por la fase no iría directamente a la bobina del retorno, del neutro, porque parte de esa corriente se está perdiendo en esta derivación a tierra. Entonces, fíjense que al ser diferente la corriente que entra, la corriente que sale, los flujos también son diferentes, y ahí se genera una pequeña corriente, un flujo magnético que genera una corriente en esta bobina lo suficientemente elevada para activar este electroimán, que va a desenganchar la tecla que nosotros activamos y desconectar el circuito, dejando sin corriente la salida. Esa diferencia que detecta el circuito
es la que le da el nombre a la protección, interruptor diferencial, ¿sí? La diferencia que hay entre la corriente que entra, vamos de vuelta a la imagen, la diferencia que hay entre la corriente que entra y la corriente que sale genera diferentes flujos magnéticos. Eso genera un flujo magnético en esta pequeña bobina que genera una corriente y activa el electroimán. Eso es el principio del funcionamiento entonces de un interruptor diferencial. También lo podemos accionar mediante el botón de prueba, que es el que habíamos visto al principio. Este botón de prueba lo que hace es inventar de alguna manera a través de esta resistencia una descarga, y entonces pasa lo mismo que antes. La corriente que tendría que salir por la que entra por la fase y tendría que salir por el neutro, en este caso se está derivando por aquí, por el botoncito, y entonces el flujo vuelve a ser diferente el de entrada y salida, genera una diferencia de flujo. Esa diferencia de flujo pasa por esta bobinita, genera una corriente eléctrica y activa el electroimán para desactivar entonces la conexión y dejar protegido lo que sería el circuito eléctrico. Bueno, hasta aquí entonces el principio de funcionamiento del interruptor diferencial.